Ahora bien, para incluir lo aprendido en la sección anterior, vamos a hacer un ejercicio en el cual nos piden usar estos términos y todas estas eh, propiedades de los sistemas de varias partículas. Aquí tenemos dos situaciones, una situación inicial y una final. Tenemos un sistema que en su situación inicial tiene las masas moviéndose en distintas posiciones a velocidades distintas. En la situación final tenemos que la masa 1 subió, cambió su velocidad, la masa 2 está en reposo y necesitamos encontrar la velocidad de la masa 3. Así, dentro de un sistema que está aislado, o sea, libre de fuerzas externas. Entonces, teniendo un sistema aislado libre de fuerzas externas, nos puede permitir ocupar lo siguiente, que nuestro momentum lineal inicial va a ser igual a nuestro momentum lineal final. Esto por la conservación del momentum lineal para un sistema aislado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la sumatoria de las masas por las velocidades iniciales es igual a la sumatoria de las masas por las velocidades finales. Así tenemos lo siguiente. Tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 más la masa 3 por velocidad 3 es igual a la masa 1 por velocidad 1' más masa 2 por velocidad 2' más masa 3 por velocidad 3'. Ahora bien, para hacer un cálculo más completo y acertado, vamos a calcular cada una de las fuerzas de las velocidades iniciales. Tenemos que la velocidad 1 solamente tiene una componente dentro del eje X, por lo que nuestra velocidad 1 será igual a v1 en la componente X. Para la velocidad 2, vemos que solamente tiene una componente en y, por lo que nuestra velocidad 2 equivaldrá a la componente de la velocidad 2 por j. Finalmente, la velocidad 3 tiene un movimiento en ambos ejes, con cierto ángulo. Ahora bien, recordar que tenemos aquí una componente de la velocidad 3 por el coseno del ángulo y aquí una componente de la velocidad 3 por el seno del ángulo. Así, tenemos que el vector velocidad 3 equivale a la componente de la velocidad 3 por el coseno del ángulo θ en la coordenada x más la componente de la velocidad 3 por el seno de θ en la coordenada y. Ahora bien, incluyendo estos términos dentro de la condición que tenemos de la conservación del momento angular, tendríamos lo siguiente. M1 por V1i más M2 por V2j más M3 por V3 coseno de θ y más V3 seno de θj. Ahora bien, en el segundo instante vemos que la velocidad 1 cambia de sentido, pero no de magnitud. Entonces nuestra masa 1 en el segundo instante se mueve tal que masa 1 por menos velocidad 1 en el eje y. Más la velocidad 2 en el segundo instante es 0, por lo que eso se nos va ahora mismo. Y finalmente más la velocidad 3 por la masa 3. Finalmente nuestra incógnita, que es la velocidad 3, nos queda tal que v sub 3 vector es igual a, tenemos masa 1 por velocidad 1 en i. Este menos pasa sumando acá, nos quedará 2 masa 1 velocidad 1 en i más masa 2 velocidad 2 en j más masa 3
velocidad 3 coseno de teta en i más seno de teta en j, todo esto dividido por la masa 3. Así obtenemos la velocidad final de la masa 3 acorde a la conservación del momentum angular. Ahora bien, también nos piden encontrar la velocidad del centro de masa. ¿Esto cómo lo podemos calcular? Recuerden que la velocidad del centro de masa equivale a 1 sobre la masa total del sistema por la sumatoria hasta n de las masas iniciales, bueno, de las masas, por las velocidades de cada partícula. Esto lo obtendremos entonces. ¿Cuál será nuestra masa total? Es la suma de las tres masas, o sea, m1 más m2 más m3. Ahora bien, lo metemos dentro de esto y nos quedaría lo siguiente: m1 más m2 más m3 sobre bajo lo que sería m1 por v1 vector más m2 v2 vector más m3 v3 vector. Utilizando los datos que conseguimos en esta sección, tenemos finalmente que la velocidad de nuestro centro de masa es m sub 1 v1i más m sub 2 v2j más m sub 3 v3 coseno de teta y más seno de teta j, todo sobre la suma de las tres masas, m1 más m2 más m3. Además, un punto a recalcar que como se conserva nuestro momentum lineal, la velocidad del sistema del centro de masa va a ser constante, por lo que si lo calculamos ya sea con el momento inicial tanto como el final, nos daría lo mismo. Finalmente nos piden calcular la posición del centro de masa en todo momento t. ¿Esto cómo lo calcularemos? Primero necesitamos usar la ecuación itinerario. La posición en todo tiempo será igual a la posición inicial más la velocidad del sistema, que en este caso, al ser un sistema aislado con momentum lineal el cual se conserva, tenemos que la velocidad va a ser constante, o sea que será la velocidad del centro de masa por el tiempo. Y como el sistema no tiene aceleración, no incluiremos la parte de la aceleración, aunque eso sería un medio, menos un medio de la aceleración del centro de masa por t al cuadrado. Finalmente nos piden calcular la posición del centro de masa en todo momento t. ¿Esto cómo lo calcularemos? Deberemos aplicar la ecuación itinerario para un cuerpo o para un sistema. En este caso, nuestra posición del centro de masa en todo tiempo t es igual a la posición inicial del centro de masa más la velocidad inicial del centro de masa por t más un medio la aceleración del centro de masa por t al cuadrado. Como nos fijamos, no se nos señaló nunca que tenemos una aceleración dentro del sistema, ni tampoco hay fuerzas externas, por lo que esta parte de acá se nos va a cero ahora mismo. Además, tenemos que la velocidad va a ser constante en todo momento, ya que nuestro momento lineal se conserva. Entonces esta será la velocidad del centro de masa total. Por lo tanto, solamente nos falta calcular la posición de cada partícula en un tiempo cero. Esto lo obtendremos como sigue, que sería la velocidad, la posición del centro de masa en tiempo cero. Y bueno, no nos dan posiciones exactas, pero deberían ser datos conocidos. Esto lo asimilaremos tal que tenemos lo siguiente. Recordando que la posición del centro de masa es 1 sobre la masa total por la sumatoria de i hasta n de las masas por las posiciones. Esto será
la masa total, que sería M1 más M2 más M3 por M1 R1 más M2 R2 más M3 R3. Y esto debemos evaluarlo en 0. Así que nos quedará M1 R1 en 0 más M2 R2 en 0 más M3 R3 en 0. Lo siento ahí por la falta de pizarra. Y todo eso sobre la suma de las tres masas, M1 más M2 más M3. Finalmente, la posición de nuestro centro de masa en todo tiempo t nos quedará tal que posición del centro de masa todo tiempo t es igual a M1 posición 1 en 0 más M2 posición 2 en 0 más M3 posición 3 en 0. Eso sobre la suma de las masas, o sea, M1 más M2 más M3. Y eso más la velocidad total del cuerpo, del centro de masa en este caso, que sería M1 por V1 en I más M2 V2, lo siento, V2 en J más M3 V3 coseno de teta y más seno de teta J. Todo esto sobre la suma de las masas, M1 más M2 más M3 y finalmente multiplicado por el tiempo. Así nos queda la ecuación itinerario para el sistema, para el sistema de partículas en todo tiempo t.